Buenos días. Pues en primer lugar, pues muchas gracias a todos los asistentes, a que os habéis conectado a este acto de presentación del libro Morir en Madrid, 1939-1944. Lo primero que tendría que decir como coeditor del libro junto a Tomás Montero es que este es un libro académico, pero es a la vez un libro memorial y reivindicativo, ya que recoge el listado con los nombres y datos principales de las 2.936 personas ejecutadas por el franquismo en Madrid capital, entre abril de 1939 y febrero de 1944. Este es un trabajo esencialmente colectivo, hay muchísima gente que ha arrimado aquí el hombro y el impulso es casi triple, decimos en la presentación que es doble, pero realmente es triple. El primer impulso es el de la Asociación Memoria y Libertad, con Tomás Montero como uno de sus fundadores. La Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo en Madrid, que por lo menos desde 2005 llevan contactando con familiares, recogiendo documentación, etcétera, y contribuyendo a ese listado de las víctimas, del número de víctimas de Madrid Capital, el franquismo en Madrid Capital. El segundo empujón, muy importante también, fue el que significó el encargo de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del anterior Consistorio Municipal de Madrid, el encabezado por Manuela Carmena. Esta oficina estuvo dirigida por Mauricio Valiente y contó también con la asesoría importantísima de Chema Urquijo, que lo tenemos entre nosotros también conectado. ¿Qué significó este empujón? Pues significó que se nos permitiese el acceso a la documentación recogida en el cementerio del Este o de la Almudena, sobre los enterramientos y las inhumaciones, una documentación de la que me ocuparé después y que fue fundamental a la hora de aquilatar y ajustar con precisión la cifra de personas ejecutadas, ¿no? Por último, en tercer lugar, este tercer impulso ha venido de la mano y ha sido fundamental de los grupos municipales socialista y de Más Madrid, ¿no?, que han permitido que a partir de este trabajo previo de elaboración del listado en el 2018, etcétera, pues tengamos hoy en las manos un libro como objeto físico que recoge ese listado de nombres que ya sabéis que deberían constar o deberían seguir en los muros del monumento proyectado y que gracias al actual consistorio pues no están ahí, no fueron arrancados. De alguna manera, si esos nombres no están ahora mismo en el monumento, sí nos congratulamos de tenerlos en este libro, ¿no? Este libro que ha sido también fruto del inestimable trabajo del Antonio Machado Libros, ¿no? Y aquí quiero recordar a Miguel García, a Aldo y al gran trabajo de Antonio Borrallo, como corrector de pruebas y como editor también del libro. Bueno, esta va a ser una intervención técnica y me voy a referir sobre todo a la documentación del Cementerio del Este de la Almudena, que quiero recordar aquí que todavía no es un archivo, pero que sí que reivindicamos que lo sea en algún momento, que puede ser consultable por los investigadores. Voy a ir presentando una serie de diapositivas donde podréis ver un poco lo que pretendo decir aquí. Bueno, aquí tenéis el libro. Antes decía al principio, en la portada y la cubierta, antes decía al principio que es un libro académico, y lo es, porque además es fruto de un equipo académico colectivo. Es decir, ya estamos hablando de que han colaborado como coautores a Juan Carlos García Funes, Fernando Jiménez Herrera, Daniel Oviedo Silva, Alejandro Pérez Olivares, Fernando Sánchez Castillo y Santiago de la Sombría. La contribución de Fernando Sánchez Castillo, el artista del monumento, es también muy bonita y preciosa, y el resto de los autores aportan estudios, cada uno desde un punto de vista, sobre aquel fenómeno que significó el fusilamiento masivo en el Madrid de la posguerra. Esto es un esfuerzo colectivo y entonces estamos hablando evidentemente en los que hacemos historia sabemos que siempre, y a mí me gusta mucho recordar la frase de Bernardo de Sartz, de que somos como enanos a hombros de gigantes, es decir, pensamos también mucho y tenemos muy presentes a la gente que nos precedió.
Y en este caso, pues tenemos que hablar de Alberto Reig Tapia, que fue el primer investigador que accedió a la documentación del cementerio, una fecha muy lejana, estamos hablando de los 80, y luego posteriormente Mirta Núñez Díaz Balart y Antonio Rojas Friend, que elaboraron un primer listado a partir también de ejecutados, a partir también del examen del cementerio. Sí que me gustaría resaltar que esa documentación del cementerio, tras haber estado abierta durante periodos muy concretos y a determinada gente, luego estuvo más de 25 años cerrada. Es decir, que cerrada hasta que precisamente el consistorio de Manuel La Carmena nos permitió acceder a la misma. Con respecto a la metodología y a los archivos y fuentes utilizadas, aquí tenéis la documentación del cementerio del Este o de la Almudena, los libros de enterramientos, que son de todos los muertos, digamos, de Madrid capital, con cada uno por una razón, con diversas causas de fallecimiento. Los libros de enterramiento los pudimos consultar, afortunadamente, pero ya habían sido consultados con anterioridad por Mirta Núñez y Enrique y Antonio Rojas. Perdón. Las órdenes de inhumación, que fueron fundamentales en su conocimiento, porque se conservaron perfectamente y hasta entonces no habían sido investigadas o utilizadas para la investigación. Después de nosotros también han venido otros investigadores a trabajarlas. Y luego, por último, los expedientes de enterramiento, que ocurre lo mismo con las órdenes de inhumación. A partir del año 42 y 44, que suministran pues una información muy valiosa sobre el proceso del enterramiento y también, por ejemplo, las peticiones de los familiares para recuperar el cuerpo, para solicitar permiso, para celebrar funerales, etcétera, ¿no? Otros archivos y fuentes que hemos utilizado son los del registro civil, con certificado de defunción, archivo de villa, el archivo general histórico de defensa, que recoge los sumarios judiciales militares, es decir, los máximos de urgencia, el archivo general del Ministerio del Interior, del que me ocuparé después, que recoge los expedientes penitenciarios, el Archivo General de la Administración, fuentes semiorográficas y también fuentes memorialísticas de Memoria y Libertad, es decir, familiares que contactaron con la asociación y que permitieron y que se pusieron en contacto con la asociación para, a su vez, aportar documentos. No solamente aportar versiones, correcciones de apellidos, mal transcritos en un principio, etcétera, sino también incluso partidas de nacimiento o determinados documentos. Aquí tenéis, por ejemplo, una imagen de un libro de enterramientos y aquí podéis ver un poco cómo hemos seguido el proceso. Es decir, se trataba de localizar esta pista que es fundamental, que es la palabra auditor, que estoy señalando aquí mismo, que está señalada con la flecha roja, que esa fue la pista que nos proporcionó en su momento Alberto Reig Tapia en el libro que antes he mencionado, el catedrático de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, y como veis aquí, a partir de aquí podemos sacar la saca entre comillas, es decir, las personas que fueron ejecutadas durante ese día, ¿no? Concretamente, si os fijáis aquí, esta es la pista que utilizamos, que es la de auditor, ¿no? Que no es fácil tampoco encontrarla, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Ángel Rábades Rodríguez, y la información que tenemos sobre él, que obra en el libro de enterramiento, la podemos cotejar con la orden de inhumación, que es el gran descubrimiento para nosotros, en este sentido que no se había producido antes, con una suerte inmejorable que tuvimos de poder, gracias al consistorio de Manuel La Carmena, de poder acceder a estas órdenes. Y aquí veis, por ejemplo, la orden de inhumación en sepultura de cuarta o de caridad de Ángel Rábades Rodríguez, ¿no? Como veis, está la seña siempre de auditor, ¿no? Que la podéis tener, la veis perfectamente abajo. Y también fijaos que como objeto físico también es interesante este membrete tachado, ¿no? Del cementerio municipal de la República. Aquí tenéis otro ejemplo de orden de inhumación, en este caso de una mujer, una de las 80 mujeres presas de la cárcel de Ventas y de Claudio Coello que fueron fusiladas entre el año 39 y el 42. En este caso, María Lozano Hernández, que es una mujer que la tenemos también documentada por el expediente penitenciario y también por los relatos sobre ella, memorialísticos, ¿no? Que hemos podido también cotejar con otras fuentes documentales escritas. En el lapso de 3 días, tanto el marido de María Lozano, el compañero, fue ejecutado también en el cementerio del Este y su hijo de corta edad murió en la cárcel de Ventas también. ¿Veis? Abajo, en vez de auditor entero, sí que tenemos la seña inequívoca de la inicial A.
Tenéis también aquí, por ejemplo, en Fuentes del Cementerio, como ejemplo de órdenes de inhumación y sepulturas de cuarta, y como ejemplo también de la importancia que tienen estas órdenes, ya no solamente para identificar por la seña auditor, por la pista auditor, a los ejecutados, tanto por garrote vil como en su inmensa mayoría por fusilamiento en las inmediaciones del Cementerio del Este, pero para identificar también a los fallecidos en prisiones y en centros de detención. Entonces aquí tenemos este caso de Ángel Vélez y fijaos que abajo pone domicilio, ¿no?, del fallecimiento cuando se produjo, donde se produjo, General Porlier 54, es decir, la prisión provincial de Porlier, la más importante del Madrid de la posguerra. Este es un ejemplo que os quería poner del expediente de enterramiento, uno de tantos, de José García Rodríguez, pero que se ve muy bien, es decir, cuál era el proceso posterior que debían seguir una vez ejecutado el fusilamiento y que debían seguir los familiares para recuperar el cuerpo, para enterrarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, se tenían que dirigirse a autoridades militares, conseguir el permiso. Eso no siempre era fácil porque eso entrañaba un riesgo. Podían quedar significados y podían ser encarcelados o denunciados. Y tenían que conseguir ese permiso de las autoridades militares y estas se lo concedían, pero siempre de manera privada. Es decir, consentían, en este caso, su entierro sin ostentación de ninguna clase y permitiendo igualmente su permanencia en la capilla ardiente y entierro en acompañamiento estricto de sus familiares. Es decir, aquí lo que tenemos es la voluntad de las autoridades franquistas, de las autoridades militares, es de reducir, digamos, a la más estricta intimidad, al ámbito más privado, precisamente esa memoria precisamente de los vencidos, ¿no?, en este caso, ¿no? Es decir, una división absoluta entre el mundo de lo público, lo que se podía celebrar, etcétera, y el mundo de lo privado, del secreto, del ocultamiento, ¿no? Entonces, esta dicotomía o esta duplicidad se ve perfectamente en este tipo de expedientes de enterramiento. Hay que recordar que el Cementerio del Este vivía una realidad absolutamente dicotómica, ¿no? Si en estos años de posguerra, si por el día se celebraban fastos y homenajes y reconocimientos y aniversarios a los, entre comillas, caídos de la barbarie roja, por las noches lo que se estaba haciendo en las madrugadas se estaba ejecutando masivamente al enemigo político. Ya yéndonos un poco, apartándonos de los archivos del cementerio, sí que quería referirme, ya para terminar, a la documentación del Archivo General del Ministerio del Interior. Esta es una documentación que recoge expedientes carcelarios y estos expedientes carcelarios antiguamente en Madrid, porque se refería a Madrid, estaban en el antiguo centro penitenciario, en el centro penitenciario, el centro de inserción Victoria Kent, la antigua cárcel de Yeserías en Madrid, ¿no? Durante muchos años estuvieron allí concentrados todos los expedientes individuales de las cárceles de Madrid durante la guerra y la posguerra y a principios del siglo XXI fueron trasladados al Archivo General del Ministerio del Interior. Pues bien, lo que ocurrió es que con este traslado lo que nos encontramos es que se aplicó una instrucción, sobre todo a partir del 2006, que es tremendamente restrictiva para los investigadores. De manera que es posible afirmar que un investigador que hubiese trabajado hace 20 años con estos mismos documentos en su antigua ubicación, en la antigua cárcel de Yeserías, yo mismo, ahora mismo se encontraría con una situación completamente distinta y con graves trabas a su consulta y reproducción. Y fijémonos que han pasado, ya llevamos camino de 2 leyes de memoria histórica y cerca de 20 años y ahora mismo nos encontramos con estas trabas. Este es un ejemplo que os voy a poner aquí, os estoy poniendo, que es sencillamente un oficio que informa del fallecimiento de un niño de corta edad en la cárcel del Hipódromo, en la cárcel de madres del Hipódromo, donde había presas madres con niños de corta edad y donde hubo una mortandad muy alta de niños pequeños, ¿no? Entonces, cuando vamos a consultar y a pedir la reproducción de este documento, lo que nos encontramos es que el Ministerio del Interior nos ofrece esa fotocopia y, como veis, todos los nombres están tachados, el nombre del niño y el nombre de los padres, ¿no? Esas son las condiciones en las que tenemos que trabajar. ¿Y cuál es en virtud de qué instrucción se produce esto? Bueno, es la instrucción de 12 de julio del 2006, que la tenéis aquí, de la Secretaría General Técnica, y entonces según la cual nos dice:
Bien, el punto de acceso general nos dice en su punto 2 que la documentación será en general accesible para terceros, en este caso investigadores, sin necesidad de acreditar interés legítimo y directo. Hasta ahí muy bien, pero fijaos en este siguiente párrafo. No obstante, si la documentación contiene datos personales que afectan a la intimidad de las personas, no podrá ser públicamente consultada y aquí empiezan como veis aquí, empiezan ya los problemas, ¿no? Sin que medie consentimiento expreso de los afectados titulares o de sus herederos, o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte. Una muerte que tenemos que documentar nosotros, a partir de, bueno, pues de las fuentes que utilicemos, por nuestra cuenta y riesgo. Es decir, que tenemos que solicitar la consulta de un determinado expediente previamente habiendo certificado nosotros o habiendo aportado algún tipo de prueba, entre comillas, que nos señale la fecha de su muerte y que de manera que hayan transcurrido esos 25 años. O en otro caso de 50 años a partir de la fecha de los documentos. Imaginémonos a alguien, un funcionario de prisiones, por ejemplo, que estuvo trabajando en los años 40 o 50 y que se jubila, por ejemplo, en los años 70. Esa sería, digamos, la última fecha, la fecha más reciente de su expediente que figuraría, 72, 74. Bueno, pues a partir de entonces tendríamos que esperar 50 años para conocer, para poder llegar a la consulta, al acceso a esa documentación. El cómputo de 150 años se iniciará a partir de etcétera. Es decir, que fijaos que las trabas son tremendas, ¿no? Y en este sentido, significan para los investigadores, significa un obstáculo prácticamente insuperable. Y fijémonos también que estamos hablando de una documentación que está afectando sobre todo a funcionarios también policiales y funcionarios de prisiones de una dictadura, de una de las más largas dictaduras de Europa. Si esta provisión o esta obstrucción se hubiese, por ejemplo, implementado, se hubiese aplicado con ocasión de las investigaciones sobre la documentación oficial sobre Auschwitz, no se habría podido investigar sobre Auschwitz. No quiero hacer ahora una comparación fácil que sería completamente injusta, pero fijémonos en ese caso. Es decir, se está primando de alguna manera en la protección a la intimidad de las personas sobre la ley de patrimonio, de manera que quien sale perdiendo es el investigador, quien sale perdiendo es quien está haciendo historia a partir de todo esto. La historia de esta manera no avanza, no se ve frenada y sí me gustaría que de alguna manera, sería mi esperanza, que la nueva ley de memoria histórica recoja esta cobertura también y se ocupe de estas instrucciones. A lo mejor no hay que cambiar ninguna ley, simplemente cambiar las instrucciones, porque además, por último, ya se da la paradoja de que este mismo documento lo puedo encontrar como adjunto en un sumario militar judicial, en el Archivo General Histórico de Defensa, sin esas tachaduras de nombres, porque muchas veces los mismos documentos se hacían varias copias y figuraban en diversos archivos, ¿no? A la vez. Lo que pasa es que en unos con unas medidas más restrictivas de consulta y otros pues con medidas menos restrictivas. Tenemos que empujar a la historia, tenemos que empujar y animar a los historiadores y a las historiadoras y sobre todo levantarles las barreras que puedan tener. Yo ahora mismo tengo doctorandas que ahora mismo en este momento están bloqueadas porque no pueden acceder a buena parte de esta documentación. Tenemos atrasos, tenemos sobrecarga de trabajo. Todo esto que estoy diciendo no es para nada, es perfectamente compatible, quiero decir, con la meritoria labor de las archiveras y archiveros que están allí, pero es necesario, digamos que puntualizar y señalar esta situación, sobre todo si queremos llegar a ser una sociedad precisamente no desmemoriada, ¿no? No como el memorial desmemoriado que precisamente pretende este consistorio de Martínez Almeida, ¿no? Un memorial desnudo de nombres, un memorial que no significa nada, ¿no? En vez de resignificar, no significa nada y es un memorial desmemoriado. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia. Tomás, cuéntanos un poquito cuál es la génesis del libro, cómo habéis trabajado para llegar a estas páginas. Adelante, Tomás. Perdonar, pero es que no estamos muy familiarizados con esto, como se puede comprobar, ¿no? A ver, os estaba comentando que, claro, la génesis del libro pues viene casi desde el mismo momento de los sufrimientos, ¿no? Evidentemente, la aparición del libro de
de Mirta Núñez y Antonio Rojas la que nos dio a los familiares, me dio a mí la idea de que había esas personas, porque no era un libro fácil de adquirir, y estos conceptos se manejaban en términos académicos y muy escasamente, ¿no? Todos conocéis de lo que fue la represión franquista, no me voy a detener en ello, y cómo todo esto estaba silenciado por distintas causas. En mi caso, por ejemplo, pues era una idea, digamos, de no educarnos en la revancha, en el odio, de protegernos y de tampoco tener eso, ¿no? Pero faltaban estos nombres, faltaban nuestros abuelos, nuestros familiares, y, y descubrir ese libro de Mirta pues nos hizo que digamos que eran muchos más que unas personas o que las 13 rosas que empezaba a conocer, porque las veteranas en su día pues mantuvieron esa llama, ¿no?, de su recuerdo. A raíz de ahí, pues bueno, en mi caso transcribí el listado a internet, al pequeño espacio que tenía en el ADSL de aquella época, porque fue en 2005. Y a raíz de ahí, pues empezó a crear, digamos, esta labor colaborativa entre familiares, investigadores, en fin, que fue un tema para enriquecer un listado, ¿no? Es el listado que hace recientemente, con el estudio del ayuntamiento, se ha aquilatado en otras 300 personas visitadas, aproximándose ya, creemos que bastante a la realidad, ¿no? Pues es el fruto, ¿no?, que se recoge en este libro al final, teniendo pues muchos datos explicativos y no incluyendo otros, pero que sí mantenemos un enlace al final del mismo. En primer lugar, porque es un listado abierto, o sea, si vamos desde el principio, ¿no?, listado abierto de víctimas mortales del franquismo en Madrid. Y seguirá abierto ya no solo porque pueda surgir alguna rectificación, como ha ocurrido en estos meses. Se pasó del listado que se entregó al ayuntamiento de 1964 a 2937, luego hubo una saca que había un nombre repetido en distintas sacas, en fin. Digamos que esta cifra ahora es bastante exacta, pero debe de seguir siendo investigado el asunto, ¿no? Entonces, no solo son los nombres, detrás de cada persona hay muchas historias apasionantes, en muchos casos hay grandes personas de todos los ámbitos de la sociedad, todos los ámbitos laborales, artísticos, en fin, o sea, es algo para seguir incidiendo en ello, y creemos que este libro debe de servir de motor para que nuevos investigadores, o nosotros seguiremos igual, pero sigan ahondando en ello y se siga recuperando. Eso por una parte. Por la otra, en esta labor, evidentemente, nuestros objetivos era poder rescatar a nuestros familiares de esa condena ostracista, al ostracismo que habían sido sometidos, y, digamos, tener una cierta reparación, ¿no?, con sus descendientes más cercanos y los que estamos ahora ahí, ¿no? Eso, pues, bueno, ha sido bastante tarde. Evidentemente ha habido mucha gente que se ha ido dejando por su edad, pero yo creo que tenía la constancia de que se iba a conseguir, ¿no? Igual que tenemos que se conseguirá en un momento, pues, recuperar sus nombres en el momento memorial, en las lápidas del cementerio, ¿no?, que es lo mínimo que se puede pedir, ¿no?, en estos casos, cuando ya, como yo el otro día, nuestra compañera Paloma Massa, sobrina nieta de una de las 13 Rosas, lo dijo claramente. O sea, resulta curioso que nosotros no tengamos odio ni rencor por aquello que se hizo, y los verdugos, ¿no? Los verdugos lo tienen, y los verdugos lo siguen teniendo, y lo estamos viendo cada día, ¿no? Quería agradecer de entrada, pues tenemos que pronunciar un agradecimiento, y lo digo en plural majestático, porque hablo en nombre de todos los familiares. Ayer mismo nos comunicábamos con ellos en el chat, para que agradeciésemos todas las personas que nos habéis acompañado. Nos estáis acompañando, como hay aquí, magníficas personas y personalidades. ¿Cómo que nos seguiréis acompañando, ¿no? Porque eso también es reparación. Es reparación cualquiera de los actos pequeños que han venido haciendo a lo largo de estos años, de 2005,
de todo tipo, ¿no? Homenajes anuales en la Tapia, recogida de firmas para solicitar un memorial desde tiempos ya remotos. Planteó al entonces alcalde del PP, Alberto Ruiz Gallardón, y bueno, ni nos contestó, ¿no? Le dijo claramente que era increíble que una democracia en una ciudad como Madrid hubiera monumentos a la Legión Cóndor, que lo masacró, que no estuvieran recogidas las personas que habían sido fusiladas, y muchas de las cuales permanecen aquí, no la mayoría. Ya os hablaré un poco más adelante sobre el tema de los sitios, ahora también interesa, ¿no? Es una pena porque el libro son 400 páginas, la mitad lo ocupa el listado, evidentemente. Hay grandes artículos de los compañeros historiadores que han estado, la mayoría, en el trabajo que se hizo para cubrir de nombres este memorial, para que fuera riguroso. Y ese es uno de los temas también importantes, ¿no? El rigor que hemos siempre planteado o hemos querido plantear como familiares de las víctimas. Es importantísimo a la hora de informar, a la hora de mantener un criterio, el ser riguroso. Más en estos casos cuando verdaderamente los derechos humanos es culpable, ¿no? No se puede confundir por ahí, como se oyen voces de pues que yo que sé, que en el nuevo memorial, por ejemplo, que es una aberración, han mezclado víctimas con verdugos porque no es así. O sea, víctima está claro que tiene una condición y vale para todo. Otra cuestión es en qué periodo histórico, en qué momento se quiere hacer referencia y sobre todo distinguir, ¿no? En ese aspecto. Pueden, bueno, incluso una anécdota os cuento, o sea, recientemente también estamos investigando sobre el modus operandi, ¿no? De los fusilamientos y por hecho que eran de madrugada, ¿no? Y sí nos tenemos constancia de varios fusilamientos que no fueron así, no fueron madrugadas, sino que el juicio fue por la mañana y el fusilamiento fue a las 3 horas por la tarde. En el listado figuran y se sabe porque la fecha de inhumación con la de fusilamiento no coincide, evidentemente, cuando es de madrugada, sí, o sea, tampoco esperaban más, era ya el mismo día, con lo cual les fusilaban a las 5, a las 6, a la hora que fuera, y eran enterrados ese mismo día, solo que por la tarde. Pues, son cosas que conviene y que además interesan, ¿no? El que apoye un académico la historia con mucho rigor, porque a los familiares nos interesa eso, al igual que nos interesa cualquier resquicio, que por eso he avanzado, yo creo, tanto en completar ¿no? de aquel periodo, porque cualquier cosa nos valía que nos diera alguna referencia sobre nuestros familiares de los que no teníamos importancia, ¿no? Desde las entrañables charlas que teníamos con aquellas veteranas y veteranos que aguantaron hasta el final y que mantuvieron esa llama de la memoria en tapias, como voy a dar nombres, son muchísimos, Concha Carretero, Ángeles García Madrid, Nieves Torres, Maruja Borel, en fin, Marcos Ana. Hemos tenido la suerte por los pelos de llegar a conocerles, a hablar con ellos, a que nos contaran cómo eran aquellos últimos momentos de nuestros familiares cuando les iban a fusilar, esas noches de saca, condiciones, en fin, un enriquecimiento tremendo. Yo siempre lo he dicho, que verdaderamente lo más importante, la mayor gratificación que hemos tenido es el camino, ¿no? El recorrido, el haber aprendido tanto, el haber podido compartir con tanta gente excepcional este camino, aunque no acabemos llegando a la meta, ¿no? La meta quizá es eso, ¿no? Como dicen. Y no sé, es interesante también, pues ha sido un trabajo de muchos años. Nos dedicamos las horas completas porque hemos cometido casi en una obsesión, ¿no? Entonces, estoy recordando ahora cuando al principio acudíamos a la Hemeroteca de Madrid, eh, los medios que había, el ABC, por ejemplo, no estaba como ahora, que se puede consultar en Internet, ¿no? Entonces, tenían unos microfilms allí que te dejaban consultar, en teoría no se podían hacer fotografías, hicimos fotografías de los pantallazos de todas las órdenes, vamos, de todos los sueltos que salían anunciando pues, asesinatos, asesinos y ladrones detenidos, ¿no? Que eran nuestros familiares, evidentemente, como se referían a ellos en este caso, ¿no? Y bueno, pues de esa
hemos conseguido hacer listados alternativos para luego poderlos cotejar con los que ya había. Por eso teníamos cierta sospecha de que el listado de Mirta, que recogía 2.663 víctimas, pues quedaba un poco corto, ¿no? Y bueno, pues ha sido gracias, digamos, a este tipo de trabajos de investigación, ¿no? En Archivo General, lo he contado miles de veces, desde luego, pues imaginaros, ¿no? Era algo pues que no tenía mucho sentido, ¿no? Era un desastre, ahora vamos. Pero todo ha sido gracias a eso, a ir a archivos de iglesias, a contactar con personas que podían conocer, a un montón de trabajos de historiadores locales y de historiadores locales, pero que todos han podido aportar datos que es imposible reflejar, ¿no? en un libro de esta capacidad, pero sí sería interesante seguir trabajando sobre ello. Recientemente pude, gracias a estar por ahí Isabel García Caballero en Nueva Tribuna, que nos ha dado mucha voz para publicar algunas investigaciones, pues una de ellas también fue el lugar exacto, ¿no? Donde se fusilaba. Lo de la Tapia, digamos que es un símbolo, era algo que se adoptó como símbolo, estaba próximo a ese lugar, pero las pistas, los últimos datos que nos indicaban claramente que había un lugar concreto allí, por un testimonio, ¿no? de un capitán del Cuerpo de Policía Armada que volvió horrorizado, ¿no? Y se volvió otra vez al ejército, ¿no? Porque no, aquello es una barbaridad y bueno, un lugar que estaba próximo a lo que es la Tapia y que lo llamaba Media Luna, aquella forma de Media Luna y que sale en diversos planos, ¿no? del cementerio. Yo esto de compartir fotos me encantaría. Mira, esta es una de texto que no es para que lo leáis, pero sí es interesante. O sea, estos son los sueltos que os he comentado de ABC, tremendos, propagandísticos, totalmente aberrantes, pero de todo se puede sacar información para seguir investigando, ¿no? Estas personas, por ejemplo, Julián Muñoz Tárraga, Julián Fernández Moreno, Gregorio Muñoz García, José Pérez Sánchez, digamos que fue la primera saca de la JSU, hablamos de David, y eran quienes estaban, digamos, reclutando a las siguientes personas para resistir, ¿no? En la capital asediada, entre ellas, pues, Trece Rosas. Esta gente pasa desapercibida con el tema Trece Rosas. Evidentemente, eran altos cargos de la JSU, eran militantes de importancia y fueron juzgados, como se ve, el mismo día y fusilados en el mismo día, ¿no? Lo que una vez aprobada la sentencia de muerte ha sido ejecutada en las últimas horas de la tarde. O sea, esto es terrible, ¿no? Esto cuenta con otras casuísticas, ¿no? Que hay. Yo no sé si ayer mismo otro, pues yo creo que se estaba criticando incluso que nuestro listado, porque bueno, ya sabéis cómo funciona determinadas cosas en este país. En su momento, cuando los plenos del ayuntamiento querían derribar, que se construyera un memorial en el cementerio a las 2.936 víctimas, se argumentaba que era sectario, o sea, que era algo sectario. En fin. Ellos no se planteaban si era necesario crear, digamos, otros espacios de memoria, otro tipo de víctimas, ¿no? Este era sectario. Y eso no es cierto, eso se ha desmontado con el trabajo historiográfico y con el rigor. O sea, pero igual que utilizaban eso, pues ahora mismo utilizan lo contrario, ¿no? Para criticar ayuntamientos. O sea, ahí tenemos el caso de atracadores que también evidentemente hay en este listado. Pues no se detenía únicamente en depurar, digamos, a la gente que había estado en el lado o apoyando a la República o ni eso. Hay muchas casuísticas, incluso pues los famosos atracadores franquistas, ¿no? Que también eran unos chavales menores que los fusilaron sin delito de sangre, les detuvieron en una semana, les juzgaron y les fusilaron, ¿no? También lo está utilizando, parece ser la derecha de Madrid para decir, fíjate, a quién quería homenajear a Manuela Carmena, ¿no? Es algo que... Tomás, sí.
Perdona. Seguimos hablando enseguidita sobre el libro, que efectivamente, mucho más allá de los listados de personas ejecutadas, incluye pues unos prólogos del Grupo Socialista y de Más Madrid, la edición del libro, los 7 estudios que comentabas, y todo esto se produce en un contexto muy concreto del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Cuando el derecho a la memoria, sustentado en los principios de verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición, Carmena como alcaldesa a través de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria. Mientras recuperamos la comunicación con Fernando, creo que está Manuela Carmena conectada, hoy tiene una mañana un poquito agitada, pero creo que se ha conectado según me comentan, entonces pues justamente quizá es el momento de, ahora que la has mencionado, pues darle la palabra a Manuela. Totalmente. Manuela, buenos días, creo que estás por ahí. Adelante. Muy buenos días. Vamos a ver, vamos a poner el micrófono bien. Se te ve y se te escucha bien, ¿eh? Ahora no, ahora está cerrado el micrófono. Ahora ya, ¿no? Sí, muy bien. Pues saludaros a todos y deciros que me hubiera encantado poder participar desde el primer momento, pero por las cuestiones que ya le explicaba a Marta, pues no me era posible. Pero bueno, me he podido conectar y deciros que voy a seguir con muchísimo interés la presentación de este libro, que en cierta manera pues viene a continuar, a culminar un trabajo que vosotros sabéis que hicimos en el Ayuntamiento. Daros las gracias a todos por vuestro trabajo y seguir por ese camino que fue el que empezamos y que queremos que se continúe exclusivamente porque es absolutamente necesario que esta ciudad, que este país tenga la memoria que le corresponde. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuela. Creo que también está el secretario de Estado de Memoria, Fernando Martínez. En cuanto me digan que está disponible, podemos darle paso. Gracias, Manuela. Mientras tanto, vamos a dar paso a otra de las personas que ha participado en todo este proyecto, más allá del libro, que es Fernando Sánchez Castillo. Como sabemos, quedó señalizado un lugar de memoria en el Cementerio del Este. Se acordó la creación de un monumento memorial cuyas obras se iniciaron y fueron paralizadas por el actual alcalde. También se desmantelaron las placas con los nombres que se habían instalado y está con nosotros Fernando Sánchez Castillo, autor de la escultura Lara, a quien quiero dar la palabra para que nos cuente pues, cómo han sido estos meses de trabajo, cómo está ahora mismo este espacio de memoria y también cómo recibe la publicación del libro, en el que además hay un artículo suyo. Además, lo tenemos aquí con nosotros. Adelante, Fernando Sánchez Castillo. Buenos días. Pues nada, agradeceros a todos la presencia y todos los esfuerzos. Creo que este fue un caso muy peculiar en nuestro contexto europeo, ¿no? Es decir, más que un memorial o un monumento para recordar o para consolar, se constituye como una piedra de toque fundamental, una sinécdoque de lo que es pues el ejercicio de la democracia día a día, ¿no? Es decir, memorial el monumento yo creo que no se hace para las víctimas solamente, ¿no? Sino se hace para un número muy grande de familiares y de gente comprometida con lo que es recuperar un funcionamiento normal de lo que es una sociedad democrática, ¿no? Y bueno, la verdad que el actuar en un lugar como el cementerio de la Almudena, donde además pues constituía un ejercicio más que artístico, un ejercicio de humanidad, es decir, dar nombre, poner el nombre en el cementerio, en el lugar en que todos vamos a acabar, afortunadamente si uno no desaparece, dar una normalidad después de tantos años, de que cualquier persona que hubiera sido asesinada por un Estado dictatorial, así de esa manera, pues tuviera un lugar, su nombre como cualquier otro fallecido, como cualquier otro muerto de la ciudad de Madrid. Eso parece ser que no ha sido, no es posible. Es decir, y ahora tenemos un lugar, un sitio encontrarnos en el que se está discutiendo sobre estos temas, la sociedad
de afrontar, ¿no? Es decir, una normalidad democrática. Cualquier pantalla, aquí está. Bueno, el memorial, como sabéis todos, ahora os veis. Sí. Y el memorial, como sabéis, es un sitio que es su lugar de memoria, un lugar elegido familiares de las víctimas, que es ese lugar simbólico que están los nombres dados cada cierto, incluso a Dios, y las fotografías de los... Es un lugar que ya tiene una... ya es cumplido elegido por todos. Pues intentamos visualizar lo que no se podía hacer en la tapia, ¿no? Es decir, todos esos nombres que veis aquí, esos 3.000 nombres, 3.000 nombres que ocupan, si los hiciéramos a un tamaño de como ocuparía un lugar, una superficie enorme, ¿no? Entonces, decimos esa idea de cajas que se abren o muros de ejecución donde se pueden visualizar por fecha y por edad y por lugar de procedencia todas esas víctimas, ¿no? Esas cajas, ese laberinto, forman una especie de laberinto sencillo en el que poder leerlos, en el que poder estar en contacto directo con ellos, poder visualizarlos. Bueno, es también una metáfora de ese laberinto que durante tantos años han tardado los familiares en poder conseguir esos nombres y que parece que todavía están por llegar. Y bueno, está acompañado por un grupo escultórico, unos árboles en los que no tienen casi ningún trazo, ninguna acción humana mía, en el que símil de la vida humana pues caen unos sobre otros como si fueran un símil de eso, de los cuerpos que faltan a todos los familiares, ¿no? Como ese grupo de personas que caen abatidas por la desgracia, ¿no? Yo he filmado unos vídeos de lo desolado que está ahora el lugar, de la ausencia de los nombres, y la verdad que es muy estremecedor, ¿no? Es decir, casi esta ausencia habla por sí misma, ¿no? Como el no introducir los versos de Miguel Hernández, otro bueno, pues falleció de una manera muy tendenciosa, ¿no? Entonces, creo, Fernando, que se ha cortado el sonido. ¿Sí? Sí, creo que lo hemos recuperado. Sí, adelante. Bueno, pues decía que es más elocuente este silencio, ¿no? Esta incomprensión con respecto al proyecto inicial, esta imposibilidad de sentir, de ver, de visualizar los nombres, habla más de la situación que tenemos y de cómo tenemos que luchar día a día por recuperar la memoria democrática que en realidad si tuviéramos cualquier otro monumento que calmara, que ocultara que ocultara un poco lo que está sucediendo en este país en este momento. Vale, pues nada, gracias, muchísimas gracias. Y voy a dar paso al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Está adscrito a la vicepresidencia primera del Gobierno, desde la que se impulsa la Ley de Memoria Democrática. Como sabéis, está en fase de anteproyecto de ley. Una ley que va a ser muy importante porque contempla diferentes aspectos, diferentes vertientes, entre ellas la declaración de nulidad de pleno derecho de los juicios y sentencias que, sin ningún tipo de garantías procesales y al margen de la legalidad propia de cualquier Estado de derecho, desembocaron en condenas y ejecuciones, todo lo que tiene que ver con la pedagogía, como el deber de memoria que ha de llegar a las aulas, y también el papel de los ayuntamientos en la búsqueda de fosas comunes y en otros ámbitos. Está Fernando Martínez, creo, en línea, y quiero preguntar al secretario de Estado su opinión sobre el libro y también su perspectiva en relación con
con la situación que tenemos ahora mismo en el cementerio del Este. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por haberme invitado primero a leer el libro cuando me lo enviasteis y después a formar parte de estas reflexiones conjuntas en torno a un libro que yo creo que es un libro muy oportuno en este momento y un libro que, bajo mi punto de vista, cubre los dos objetivos prioritarios que tiene. El primero, temática, rastreando todas las fuentes disponibles, ajustando las cifras como nos acaban de comentar tanto Fernando, lo que le hemos podido escuchar, como Tomás Montero. Y después es un libro que realmente es un libro que forma parte de lo que es un proceso memorial. Esos dos elementos prioritarios yo creo que los cubre perfectamente el libro. Para mí también hay otros elementos, junto a estos dos elementos prioritarios, bajo mi punto de vista, que también he estado muchos años en los archivos metido como Tomás, como Fernando, etcétera, yo creo que hay muchos elementos más, que no solamente esos objetivos prioritarios que creo que los cubre perfectamente. Hay, podemos decir, un conjunto polifónico mucho más complejo que entremezcla distintos niveles de significación. Por ejemplo, hemos visto toda la cuestión del rastreo sistemático y a mí me ha llamado mucho la atención el relato tan minucioso que se hace de la intrahistoria de lo que es el cementerio del Este. Ese marco de contrastes entre los honores que se hacen a las víctimas de los vencedores, esa liturgia fascista, esa liturgia nacional católica en el marco de su homenaje, mientras que paralelamente se está fusilando masivamente en los mismos momentos a las víctimas de los vencidos, a los enemigos de la dictadura. De tal manera que se desemboca en una suerte de apartheid funerario que ha llegado hasta nuestros días y que de alguna manera explica el perfil de las exhumaciones que se están realizando, pero también explica de alguna manera las actividades memoriales que se están haciendo. Me ha llamado muchísimo la atención. Hay otro elemento en el marco del proceso memorial que se ha hecho en torno a este lugar de fusilamientos, que es un trabajo que hay que reconocer que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Tomás lo decía, por lo menos desde el año 5, el grupo del colectivo Memoria y Libertad, que no solo ha recopilado cantidad de información de todo tipo, sino que también ha organizado un conjunto de actos, de celebraciones, de una manera periódica en las tapias, y todo eso se ha acumulado en algo que a mí me parece muy significativo, en convertir las tapias en un lugar de memoria de mucha importancia, para sacar a la luz de una manera derrotado en la guerra, sino también de la tragedia de todo un país. A mí eso me ha parecido muy interesante en este libro que encarna precisamente ese proceso memorial. Yo antes lo decía cuando empezaba a intervenir, me parece que es un libro muy oportuno y el momento histórico y político que estamos viviendo creo que lo convierte en una crónica y en un ejemplo paradigmático de lo que son los conflictos de la memoria en nuestro país en relación con los temas de la guerra civil. Y pone de relieve algo que es fundamental, que también se comentaba. Pone de relieve la necesidad de perseverar en la implantación de la cultura democrática y de los derechos humanos. Una cultura democrática que sorprendentemente se ve ausente en muchos de los debates de los espacios públicos y lamentablemente que cobra vida en algunas decisiones municipales, como la del Ayuntamiento de Madrid, de desmontar este memorial cuando estaba parcialmente construido. Esas imágenes que hemos visto en todos los medios de comunicación, de las placas con los nombres acumuladas, fracturadas, que han recorrido prácticamente las redes sociales y los medios de comunicación, no solo fueron humillantes para las víctimas,
no solo fueron descorazonadoras para todos nosotros, sino que pone de relieve también la incapacidad que tiene la derecha española para al menos tener un gesto de generosidad o por lo menos de reconocimiento de lo que supusieron las dramáticas consecuencias del golpe militar contra un régimen legalmente constituido y contra un régimen democrático. Otra de las ideas que me sugiere el libro, permitidme que cuente unas cuantas cosas como historiador, porque cuando nos dan un libro, pues lo desmenuzamos, lo mismo que nos gusta que nos desmenucen el nuestro, el que escribimos. Otra de las cosas que ya lo habéis puesto en relieve, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención, es que este libro forma parte de un proceso, y de un proceso de visibilización y de dignificación de las víctimas. Yo siempre insisto muchísimo en cualquier acto que voy de memoria democrática, que es importantísimo poner los nombres, que los nombres se vean, porque ha sido muchos años, muchísimos años, en los que las víctimas de los vencidos, las víctimas republicanas, han estado criminalizadas, han estado estigmatizadas como rojos, como rojas, y han estado invisibilizadas, mientras que a los otros, como bien comentaba Tomás, antes se le hacían los homenajes. Las víctimas republicanas estaban invisibilizadas. Por eso me parece muy importante que forme parte de ese proceso de visibilización y de dignificación de las víctimas, precisamente en un contexto. Y precisamente en el contexto en que han sido borrados los nombres por parte de la decisión de un ayuntamiento de la derecha del partido. Constituye en sí un monumento. No tenemos el monumento memorial en el territorio, pero el libro es un monumento de papel, que se extiende más allá de las posibilidades de los censores en estos momentos y que cobra vida. Cada día que se hace una nueva lectura, cada día que se reedita el libro y que de luego tiene unos elementos que tienen unas posibilidades de circulación, tienen unas posibilidades de portabilidad que evidentemente no lo tiene un memorial estático en un territorio. Por lo tanto, el libro ya en sí es un monumento de papel. Y me ha parecido también muy interesante cuando se habla claro y sin ningún tipo de problema, con una gran claridad, sobre todo lo que son las alegaciones de perpetración que se han vertido sobre cantidad de víctimas que vosotros sacáis a lo largo del libro. Unas alegaciones fundadas en una fuente que es una fuente muy controvertida, es una fuente poco fiable, una fuente que además es justificadora del golpe militar del 18 de julio del 36 y de todo lo que supuso la guerra, que es la causa general. Y también me parece de mucho interés aclarar los conceptos. El concepto como checa, me parece muy bien que se haya aclarado en el sentido de que cuando se habla de las checas se hace como si estuviéramos en los años de la posguerra. Es pura propaganda de posguerra, hablar de las checas, cuando la cuestión de la checa es un concepto muy simplificador, bajo mi punto de vista, de la complejidad que fueron los comités populares. Desde luego, son unos conceptos herederos de lo que es una etapa negrísima de la dictadura, que es la etapa más sanguinaria de esos años que vosotros analizáis, y lo triste, a mi punto de vista, es que todavía haya gente en este país, la propia ley de memoria democrática, alguien por ahí, de que queremos volver a las checas, cuando lo que queremos es hacer memoria democrática y donde anclamos es en los derechos humanos. Termino con dos ideas más, muy breves. Me ha parecido interesantísimo el texto de Fernando Sánchez Castillo. Y me ha parecido interesantísimo porque después de su experiencia y de su contribución a lo que es la reconstrucción crítica del franquismo, yo por ahí
lo admiro bastante, pero le ha dado otro giro de significación al libro. Y es entre lo que es la memoria y lo que es la producción artística, entre lo que es el diseño, entre lo que es la realización de la obra tal como nos lo ha planteado. Y la otra reflexión, y con esto permitirme que termine, lo hago en torno a que yo creo que todo lo que hemos comentado, todo lo que significa el libro constituye un lugar de resistencia frente al olvido, fundamentalmente. Se puede, frente al olvido, de resistencia frente al olvido y algo más, en contra de la falsificación de la historia, a la que estamos acostumbrados ahora mismo también con el tema de las placas de Prieto y de Largo Caballero. Os voy a decir una cosa, yo creo que por más que traten de bloquear, por más que traten de desmontar, por más que traten de quitar placas, libros como Morir en Madrid, estando en la biblioteca, se constituyen en un testigo impresionante de lo que es la lucha contra el olvido, de lo que es la memoria democrática. Así es que yo no tengo otra cosa que felicitaros a los autores, felicitar al colectivo Memoria y Libertad por todo su trabajo y, desde luego, difundir este libro para que sea realmente ese testigo de la lucha contra el olvido y de lo que tiene que ser la memoria democrática. Nada más, luego lo que queráis de mí, me voy a quedar con vosotros. Muchísimas gracias, secretario de Estado. Nos quedamos con estas ideas, estas valiosas aportaciones sobre el libro como lugar de resistencia frente al olvido y sobre todo esa idea tan visual de monumento de papel, que a mí personalmente me ha encantado. Gracias por la participación y bueno, creo que tenemos pendiente todavía a Fernando Hernández a ver si ha solucionado algún problema de sonido y podemos seguir con un poquito más de nitidez la explicación que tenía pendiente. Adelante, Fernando Hernández. No sé si tienes que activar el audio, quizá, Fernando. ¿Estás por ahí, Fernando? Bueno, mientras recobramos, yo creo que también podemos resaltar y también destacar la presencia de mucha gente, la participación como oyentes de mucha gente en este encuentro de presentación del libro Morir en Madrid. Además de los concejales del Ayuntamiento de Madrid, representantes del ámbito, Paco Fernández del CSI, que está Santiago de Córdoba, representantes de asociaciones de memoria. También hay personas que se han conectado desde fuera de España. Me ha parecido ver Marruecos, Alemania y Argentina, así que doy las gracias a todos. Y no sé si está Fernando Hernández. Bueno, mientras se conecta o no se conecta, también tenemos a un grupo de periodistas que se ha apuntado a esta presentación del libro. Entonces, bueno, quizá podemos comenzar el turno de preguntas con algunos de los que están ya confirmados. Por ejemplo, Alejandro Torrús del Diario Público, ¿estás disponible? Adelante. Si quieres hacer alguna pregunta. También hay que activar el micrófono, Alejandro. Adelante, venga. Perdona, Fernando. Quería preguntarle al artista un poco por las sensaciones más pues una obra compleja y que finalmente ha quedado en algo mucho más sencillo y que no representa la totalidad de lo que él hizo. Y también él sabe que la obra tiene un significado especial porque se hizo un acto muy emotivo donde se introdujeron cartas dentro de esa obra, y si nos podía contar un poco más de ese detalle. Sí, adelante, Fernando Sánchez Castillo.
pero es que no están activando el audio. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Ahora sí. Pues Ahora. sí, mira, pues yo creo que ya que cuentas un poco cómo se trabajando para la idea original, yo creo que toda esta historia es una historia de resistencia y compromiso, ¿no? con las familias de las víctimas, ¿no? En un principio, cuando se propone el memorial, en realidad, más que una cuestión de arte, es una cuestión de humanidad. Es decir, hay que visualizar 3.000 nombres en un cementerio que es el sitio donde acabaremos todos, buenos, malos, regulares, de todo tipo, ¿no? Acabaremos ahí y con un simple nombre, explicando un poco las circunstancias en las que acontecieron los crímenes. Pero al fin de cuentas es un cementerio, ¿no? En donde hay tantos miles de nombres. El que haya algo que no tenga nombres no tiene ningún sentido. Y es algo que le falta, ¿no? Que está pidiendo el completarse, ¿no? Entonces, compromiso era y es con las familias de las víctimas y con todos aquellos, es un monumento, es algo vivo, ¿no? Es algo que todavía está pidiendo el ser completado. Y bueno, pues creo que en el interior de la pieza, es un interior hueco, pues tuvimos un espacio de blindado de consolación para que la gente pudiera escribir las cartas que no pudieron, con los pensamientos que no pudieron compartir o que no pudieron contar con esos abuelos, con esos padres que fueron, con esas madres que fueron ejecutadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a pesar de todos los esfuerzos por el gobierno municipal actual de eliminar esa parte funcional del memorial, que es acompañar a unas víctimas y recordarnos a todos los desastres de una guerra y los desastres de una historia, creo que cumple su función. Es decir, creo que la medida de lo posible se ha podido conseguir esa cierta victoria sobre la falta de memoria democrática y en definitiva de humanidad, ¿no? Es decir, ahí estamos viendo el día en el que nos reunimos y bueno, pues ha sido una ceremonia privada de la que tampoco hay que hacer mucho alarde, pero que sirvió para yo creo que poner la pieza, que era un diseño de un artista, de un arquitecto como Julio Chamorro, pues dar ese espacio privado, ese espacio de consolación que tiene la pieza, ese ruido secreto que tiene la pieza, ¿no? Gracias, Fernando. Aprovecho justamente que estás en uso de la palabra para preguntarle a Tomás justamente por la portada, porque justo la portada del libro tiene que ver con la propuesta que estás comentando, ¿no? ¿Por qué elegisteis, Tomás, o Fernando, pero vamos, principalmente Tomás, esta foto para la portada? La foto es bastante significativa, ¿no? Es el memorial, una vez que han retirado los nombres y antes de poner esa frase totalmente absurda, por no decirlo de otra manera, porque no refleja nada y que nos ha colocado el ayuntamiento, ¿no? Creo que se aprecia ahí todo, ¿no? Es una foto que habla por sí misma, yo creo, ¿no? Había otras fotos, evidentemente, teníamos fotos con los nombres puestos, teníamos otras opciones, ¿no? Pero yo creo que esta sí que refleja mucho, ¿no? Lo que se ha hecho y lo que ha pasado, ¿no? Y también la esperanza, ¿no? De que los huecos que hay pues acaben volviendo a retomar los nombres de los familiares. Yo quería aprovechar también porque en toda esta vorágine, o sea, el acto este de Arganda, un acto increíble de reparación para los familiares, sobre todo para los que pudieron acudir, como otros que ha habido. O sea, es que cuando no se tiene nada, nuevamente ahora estaba casi llorando con las palabras de Fernando Martínez, porque es un encanto.
el día que fue la propia ministra de Justicia a entregarnos las acciones de reparación, que personas que no le dan validez, pero ese tipo de actos es impresionante. O sea, que queda en las familias cuando no se tiene otra cosa, ¿no? Es fundamental. Yo os quería ver si soy capaz de mostraros también, porque hay otro tema que también a muchos familiares allí en este tema, que es cómo se nos ha podido engañar en el aspecto de los restos, ¿no?, de nuestros familiares. Eso ha sido un tema que es incomprensible y que todavía no sabemos el porqué. Os voy a mostrar una foto, si la estáis viendo. Esto es uno de los 2 antiguos osarios del cementerio del Este, de Almudena, que fue recubierto con cemento cuando se colmató y que ahora se está utilizando como vertedero de residuos de la propia necrópolis, ¿no? Cuando te enteras de estas cosas, claro, es necesario mucho más actos de reparación. Esto es porque no sabemos, en su día el ayuntamiento no pudo llegar de Carmena a completar un estudio, una investigación seria de en qué situación o cómo están los osarios y qué se puede hacer con ellos, ¿no? Pero cuanto menos yo creo que habría que dignificarlos, ¿no? Y no solo porque familiares, aquí está la historia de todo Madrid, o sea, hay víctimas de los bombardeos, hay víctimas, generalmente pues la gente más humilde, gente que no ha tenido acceso a conservar sus tumbas permanentes, otro tipo de lugar de recuerdo. Esa es la situación con la que nos encontramos, ¿no? Que el que fuera director de cementerios durante casi toda la vida que conocemos y la primera persona que nos enseñó lo que era un libro de enterramiento, nos decía que los restos fueron sacados en los años 70 y llevados a quemar a Carabanchel, a un crematorio de Carabanchel. Incluso en algunos casos hasta por escrito, ¿no? Y resulta que hace un par de años, pues esta misma persona dijo que no, que sus restos no se habían sacado y que estaban todos los restos. Y no. O sea, es algo que realmente es tremendo, ¿no? Cuando ha habido, como os he dicho antes, muchos familiares, muchos hijos sobre todo, que ya de edades muy avanzadas, que se han ido a ver dónde, siquiera dónde, no ya recuperar eso. ¿Dónde estaban los restos familiares? Eso es así. Entonces, con muchos actos de reparación, haya, por muy pequeños que sean, nosotros seguiremos porque eso nos compensa y seguiremos con la misma postura. Como he dicho antes, es increíble porque los familiares no muestran. Yo no conozco a ninguno que muestre rencor y odio, al igual que los fusilados. No conozco ninguna de sus emotivas cartas en las que no digan otra cosa que no, que sean buenas personas, que no se dediquen a vengar la muerte de sus padres, en fin, o sea, es algo que es increíble, ¿no? El odio está en un lado y lo que hay que hacer, acabar con él. Gracias, Tomás. Gracias, Fernando. Bueno, no disponemos de mucho tiempo, son las 12:20, creo. Teníamos algunos periodistas que querían intervenir para hacer alguna pregunta. Voy a dar paso a Isabel García Caballero de Nueva Tribuna. Si alguno más quiere intervenir, simplemente a través del chat puede pedir la palabra. Creo que está por ahí Isabel, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, primero de todo, felicidades por el trabajo de este libro. Yo la verdad es que como familiar de una de las víctimas me siento muy honrada y desde luego muy agradecida. Me gustaría hacer una pequeña reflexión antes de la pregunta, muy rápido. No sé si yo por lo menos muchos tengamos la sensación de que se actuó un poco tarde a la hora de poner en marcha la ejecución de este proyecto con respecto al anterior consistorio, ¿no? Al anterior equipo de gobierno. Se actuó un poco tarde, dio también en parte por las desavenencias surgidas que todos conocemos en el seno del comisionado. No sé si esto, bueno, lo dejo ahí, determinó que el actual ayuntamiento haya hecho lo que ha hecho en estos momentos. No sé qué opináis en este sentido. Tras el desmantelamiento del memorial, ¿habéis descartado alguna vía legal? Es decir, ¿hay algún resquicio para restituir este proyecto que ya fue aprobado por el anterior consistorio? ¿O barajáis alguna otra alternativa para situar el monumento memorial en otro emplazamiento público que no dependa del ayuntamiento? ¿Habéis realizado alguna gestión en este sentido? Gracias, Isabel. Pues quizá Tomás, adelante.
Abriendo el micrófono siempre, Creo que sí, Tomás. ¿no? Estoy abriendo el micrófono, que soy un poco torpe. A ver, yo sobre lo que ocurrió, sobre la lentitud, etcétera, pues yo creo que todos sabemos, ¿no?, los problemas que ha habido. He hecho una breve mención antes, yo creo que está recogido por ahí. Nosotros fuimos testigos en varios plenos que hubo en el ayuntamiento por espíritu de odio revanchista, ¿no?, que no tiene otro nombre, y que tuvimos que volver a aguantar insultos vertidos en aquellos sumarios, ¿no?, por parte de representantes políticos actuales. Y sabemos toda la problemática que ha habido. Evidentemente, si se hubiera hecho antes, lo mismo se habría podido terminar, lo que no implica que eso hubiera sido tampoco una garantía de que hubiera sido aceptado, ¿no?, con otros gobiernos o con nadie. O sea, se trata, y siempre vamos a lo mismo, ¿no?, que tiene que ser asumido, ¿no?, por las fuerzas de un elenco democrático. No vale, por ejemplo, imponer una placa en un determinado lugar si no se comprende, ¿no?, y sobre todo si no se comprende por los representantes de la ciudadanía, lo que está dando pie a que no tenga esa validez de conjunto, ¿no? Evidentemente es así. En cuanto a los emplazamientos alternativos, evidentemente hubo propuestas. En principio, pues no sé, a bote pronto, sin contar con familiares ni con nadie, interesantes en el aspecto que nosotros sí planteábamos, incluso una medida, como sucedió con el Guernica, ¿no?, llevárnoslo al exilio, el monumento, hasta que pueda volver, pero bueno, eso de momento no ha sido así, ¿no? El emplazamiento y donde tiene que estar, y no se pide más, y es lo lógico, creo, es en la necrópolis. Es Tapia, que se ha mantenido como símbolo. O sea, eso es fundamental. Entre tanto, pues cualquier iniciativa que surja, pues pídelo como cosa es bienvenida. O sea, es algo. Y hay un dato, que cerca de 800, hay fusilados de 800 localidades, ¿no?, del país, incluso algunos de una parte del mundo. Y les pilló y les fusilaron también. Evidentemente, muchos eran residentes en Madrid, pero por aquellos momentos en los cuales estuvo aquella migración económica, pues ya nacían en Madrid, pero pertenecían a pueblos de toda España. Pues oye, sería una iniciativa bonita, ¿no?, que en cada pueblo, pues por lo menos rindieran homenaje a los suyos, ¿no?, como sucede en La Carolina con Ana López Gallego, una de las tecerosas, que tiene calles, tiene monumentos, tiene dedicado premios, tiene esa alcaldesa honorífica, ¿no? Pues esas cosas sí contribuyen, ¿no? Es como más natural. Y verdaderamente dar a conocer. O sea, nosotros seguimos, ya te digo, podemos haber sido en total a lo mejor 300 familiares los que se han aproximado a lo largo de estos años al colectivo, pero estamos hablando de 2.936 víctimas, que evidentemente muchas no se saben, ¿no? Yo creo que esto tiene que seguir dando pie a que haya personas que acaben viendo algo en la televisión en algún lado y sepan o se interesen por qué sucedió con los suyos, ¿no? De momento sí nos parece importante. En cuanto a lo demás, pues nosotros tenemos paciencia ya. Verdaderamente la gente que tenía que ser reparada, aunque no hemos visto mucho esa palabra, mucha ha desaparecido, como he dicho antes, y lo que queda es el futuro, y hay que seguir intentando, con lo cual esperaremos a que Madrid, por ejemplo, en este caso, pues pueda afrontar en un futuro de nuevo estas políticas públicas de memoria, al igual que otras localidades como Paterna, que están ahora mismo en una situación anterior a la nuestra, ¿no? Y que se equiparen a lo que ha sucedido en otras partes de España, ¿no?, como Granada, recientemente en el Campo de la Bota en Barcelona, sin ningún tipo de problema y con verdaderamente mucha dignidad, ¿no?, tanto de las instituciones como de las personas que han valorado eso. Teníamos apuntados periodistas de la cadena SER, del Obrero, el diario.es, El País. Yo no sé si hay alguno todavía conectado y quiere pedir la palabra. Si quiere preguntar, pues es el momento ahora. Así que adelante, compañeros. Igual ya se han desconectado, me parece a mí. Sí. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar aquí, si os parece bien.
Morir en Madrid, un libro que ya está a la venta en librerías, también online, en machadolibros.com y en otras plataformas y páginas web. Un libro monumento que merece la pena ser leído y compartido. Y voy a terminar agradeciendo de nuevo a los asistentes. He visto por ahí a Fausto Canales, está Chema Urquijo también, que se ha conectado, está Pepu Hernández, Ramón Silva, en fin, todas las personas que tienen el compromiso con la memoria democrática, como estamos viendo en esta hora. Y quiero terminar con una frase que seguro todos conocéis, porque justamente era el lema de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria, que viene a resumir de alguna manera el espíritu que anima el libro y este trabajo incansable de los familiares y de los historiadores. El tronco apela a la memoria del árbol, mide su vida, acumula cicatrices, pero a la vez construye algo hermoso, su identidad. Muchísima suerte, muchísimas gracias, enhorabuena por el libro y seguimos en contacto todos. Adelante, gracias. Gracias, enhorabuena.